Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, vosotros, como cada sábado, habéis elegido que queréis que haga un vídeo sobre patrones de velas japonesas, así que voy a dar un tutorial sobre patrones de velas japonesas en este directo. Como podéis ver, ha ganado con el 48% de los votos, así que vamos a dar ese tutorial. Si queréis que os salude, podéis hablar por el chat y os mandaré saludos a todos los que escribáis. Lógicamente no puedo saludar a todos los espectadores porque YouTube no me dice el nombre, solo los que escribís. Así que aprovecho pues para mandar saludos a Javier, que ha sido pues el primero en saludar, también a Carlos, que nos manda unas buenas tardes, a Yehan, que nos saluda desde Ecuador, Susana, que manda también buenas tardes, Sergi desde Barcelona, o sea, cerquita de mí, y también Sergio desde Uruguay. Bienvenidos a todos y los que os vayáis sumando a esta clase en vivo sobre velas japonesas. Vamos ya al tema, abro el PowerPoint que he preparado y ahora, ahí lo tenéis, ahí lo veis bien. Y vale, perfecto. Entonces, esto aquí, perfecto, ya estamos. ¿Cómo voy a organizar este tutorial? Bien, voy a hacer una primera parte donde voy a hacer un poco de introducción de qué son las velas japonesas, un poquito de historia, pero eso será muy rápido, y enseguida os voy a explicar los patrones de velas que yo utilizo más. A continuación os explicaré las matemáticas que hay detrás de las velas japonesas, y en la parte ya más final voy a explicar todos los patrones de análisis técnico habidos y por haber, y os voy a decir qué opinión tengo yo, y además sacando las estadísticas de backtest, qué patrones son mejores, peores, qué patrones dan mejor resultado o peor resultado cuando ya tienes miles y miles de eventos backtesteados en los últimos años. Y vamos a ver todo eso, que he preparado un PowerPoint bastante extenso para mirar todos estos puntos. Así que quito un momento la presentación para saludar a Adrián, también a Felipe, que manda también saludos, y Marta desde Guatemala, que también nos saluda. Vamos ya a iniciar, y todo lo que digáis por el chat, pues yo de vez en cuando pues estaré un poco pendiente del chat. Ahora me pondré ya con la clase, y después también saludo a Rodrigo desde Gandía, España. Pues bienvenido también, Rodrigo, y vamos ya al tema. Primero de todo, ¿qué son las velas japonesas? Pues las velas japonesas, por definición, son una técnica de gráficos y análisis usada en la economía inicialmente por los japoneses. De ahí el nombre de velas japonesas. Velas porque, como podéis ver, parecen velas. Si le quitáramos la mecha de abajo, pues es una velita, ¿no? Y aquí una llama, pues por eso se llama vela. Y la palabra japonesas, pues porque se hicieron en Japón. Surgen en Japón en el siglo XVIII en el mercado del arroz. O sea, ya sabéis que las materias primas son uno de los mercados bursátiles, y no solo hay oro, que sería el más conocido, o plata, sino que también hay arroz, hay cobre, hay de todo tipo de materias primas y alimentos, y todo eso forma parte de los mercados y se puede invertir en ello. Entonces, en el mundo occidental, que es donde supongo que estáis por tema de la lengua, se han hecho conocidas en años más recientes. Concretamente se hicieron mucho de moda ya en lo que es la década de los 90, o sea, no hace tanto, hace unos 30 años, desde que Steve Nielsen los introdujo. Una vez dada esa pequeña introducción histórica y definición, vamos ya a la construcción de una vela japonesa. Aquí hay dos tipos de vela. La vela alcista,
que es de color blanco, puede ser de color verde, normalmente, o blanco o verde, puede haber otros colores y cada trader pues hará el que le guste. Y después está la vela bajista. La vela bajista, como podéis ver, es de color negro y en caso de que se pusiera verde el alcista, normalmente pues se pone roja. Eso son los colores habituales. Entonces yo aquí os daré la primera parte de clase, los ejemplos en blanco y negro, y en la parte final, cuando ya tocaremos todos los tipos con sus nombres de tipo de vela y los cambios que puedan dar esas velas, ya lo vamos a hacer en color verde y rojo. Así vais a ver las dos fórmulas. Entonces, la información utilizada para reflejar la situación del mercado mediante un gráfico de velas es la que se utiliza habitualmente para gráficos de barras. El gráfico de barras viene a ser así, ¿no? Es una barrita con un palito por un lado y el otro por el otro. Esto sería una vela que abre aquí, en este punto, y cierra aquí. Si quisiéramos reproducir esta vela primera, tendríamos que poner la mecha igual y la apertura, que si os fijáis en una vela alcista, la apertura cuando es una vela japonesa es la parte de aquí, pues abre en el lado izquierdo y el cierre es donde termina, que sería por aquí. ¿Qué sucede a diferencia de esto con la vela bajista? Pues en un gráfico de barras sería la misma mecha que abre aquí, ¿veis? Apertura y cierra abajo. Cuando la vela es negra o roja, la apertura es arriba, la vela abajo. Entonces, ¿qué es la mecha? El punto máximo y mínimo al que ha llegado. ¿Y máximo y mínimo de qué? Pues una vela tiene una temporalidad asociada. Por ejemplo, si esto fuera M15, significa que esta vela tarda 15 minutos y cada 15 minutos se genera una vela. En esos 15 minutos, si ha abierto aquí abajo y ha cerrado aquí arriba, como es este caso de aquí, que en barras sería así, pues en velas sería este ejemplo de aquí, que tiene cuerpo. Podríamos decir que lo que hace la vela japonesa es abrir por aquí y cerrar, y no pinta el cuerpo cuando es alcista, en comparación con las barras, y si fuera bajista, pues hace lo mismo, ¿no? Junta la apertura y el cierre, pero en este caso sí que lo pinta, ¿no? Este interior es pintado de negro, aquí lo estoy haciendo en blanco, y este otro de blanco, lo único que en realidad lo que realmente sería es con este interior negro, ¿no? El interior así de color negro, y el otro interior es el que sería de color blanco. Ya veis cómo hemos transformado una barra, ¿no? Un gráfico de barras de bolsa con velas. Entonces, esto sé que es básico, pero bueno, quería tocar desde cero totalmente todo lo que es las velas. Entonces, el color más habitual es este de aquí, y la sombra, que si os fijáis, le digo sombra, aquí, sombra y sombra, se le llama sombra o mecha. O sea, si me habéis escuchado he dicho mecha, porque estoy más acostumbrado a llamarle mecha, pero se usa mucho más mecha, pero también sombra, no es que no se pueda utilizar sombra, los dos son válidos. Y tanto en una vela alcista como bajista, el punto máximo de mecha es el máximo arriba y el mínimo abajo. En esa escala temporal, ¿por qué? Porque al final, cuando esto se grafica, se está poniendo en un eje horizontal que nos da el tiempo, ¿no? A ver, un segundo, que pongo ahí. Tiempo, y después hay, me estoy tapando el tiempo, este eje sería el de tiempo, y después un eje de pips, que es pues si sube o baja el precio, ¿no? de una acción, de una divisa, de los futuros, de un commodity, de lo que sea. Entonces, aquí la altura son pips y el tamaño que ocupa la vela horizontalmente es X tiempo. Ese tiempo
depende de la temporalidad en la que estemos. Puede ser M1, puede ser M5, puede ser M15, puede ser M30, puede ser H1, estas serían las principales, H4, diario, semanal y mensual. Estas son las principales temporalidades más utilizadas y están en el eje horizontal del gráfico. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda sobre esto, lo más básico de qué representa la vela japonesa, pues ahora podéis aprovechar en el chat y yo, antes ya de ponerme a explicar los tipos de vela japonesa, pues si habéis comentado alguna duda sobre lo que ya hemos tocado, ahora es el momento de verlo. Así que quito un momento la presentación porque si no, no os veo. Espérate, lo que puedo hacer es cambiarla de lado. Ahí ya os veo, vale, bien visto. Ahora es que tengo bastantes monitores como para verlo todo y no sé por qué tenía el PowerPoint encima del chat y eso hacía que no pensara en que me lo puedo cambiar. Vale, entonces, vamos allá. Rodrigo manda saludos desde Gandía, ya habíamos saludado a Rodrigo. Gretel, que nos saluda desde Costa Rica. También Diana desde Colombia. Alba dice, ¿estaría bien que el próximo directo hagas M15 en criptos? Vale, lo tengo en cuenta. O sea, yo ya sabéis todas las propuestas que hacéis, pues las tengo en cuenta y o las pongo en la encuesta o directamente las hago, ¿no? Entonces también saludos a Jorge y Alexandre. Y por lo que veo de momento no tenéis dudas sobre lo que he explicado hasta ahora. Vamos ya a mis tipos de vela. Después veremos ya los tipos de vela que vienen en los libros de análisis técnico y entre medias, entre mis tipos y los tipos que vienen ahí, os explicaré la matemática de las velas japonesas y los resultados que me acaban dando el backtest cada tipo de vela. Entonces, la fórmula mía de explicar de forma muy simple las velas es la siguiente. Son muy pocos puntos. El primero, tamaño. Una vela puede ser pequeña, a ver que cambio el color, una vela puede ser de tamaño pequeño o puede ser grande. Entonces, cuanto más longitud tiene el cuerpo, como este caso de aquí, ya veis que son velas grandes, mayor intensidad de presión alcista para una vela blanca o bajista en una vela bajista, o sea, negra en este caso. Podría ser verde y rojo, como vamos a ver en los próximos ejemplos ya más al final del directo. De forma análoga, un cuerpo pequeño indica poco movimiento del precio y representa consolidación. Por lo tanto, estas son velas de consolidación, de rango, momentos de debilidad, de poca volatilidad, y las grandes es mucha volatilidad, intensidad, presión, movimiento fuerte, dile como quieras decirle, ¿no? Entonces, punto 1, hay pequeñas y hay grandes. Vamos a seguir. Punto 2, tamaño de la mecha. ¿Qué sucede? Que una vela puede tener el cuerpo de un tamaño pequeño y que la mecha también lo sea, pero puede haber una vela de tamaño pequeña que tenga la mecha grande. Entonces, con independencia del cuerpo, vamos a ver cuando la mecha es grande o pequeña. Entonces, de lo que es la mecha, como explico en el texto, se puede obtener valiosa y variada información sobre el desarrollo de la sesión en la que se forma la vela. Por ejemplo, unas mechas cortas pueden indicar que la actividad, como es el caso 1, la actividad de trading ha tenido lugar mayormente cerca de la apertura y el cierre. En cambio, cuando las mechas o sombras son largas, entonces indica que la actividad ha llegado muy lejos respecto al precio de apertura y cierre. No olvidéis que, por ejemplo, en este caso, el precio abre aquí y como es negra, cierra aquí. Y cuando es blanca, que es alcista, abre aquí y cierra aquí. Entonces, si el precio cierra por encima, se pone de color blanco. Si respecto a la abertura va por debajo, se pone de color negro. Si usáis blanco y negro,
Por lo tanto, hemos dicho punto 1, tamaño de la vela, pero ahí se cuenta el cuerpo, y después la mecha, que la mecha también puede ser grande o pequeña. Vela doji. La vela doji, si os fijáis, tiene poco cuerpo y poca mecha. Entonces, una vela doji, o mecha mediana, una vela doji se forma cuando un activo abre y cierra prácticamente en el mismo precio. Entonces, hay el doji puro, como este de aquí. Si os fijáis en este caso, no hay ni un pip de diferencia. El precio abre aquí y cierra aquí, en el mismo punto exacto. En cambio, hay dos casos que hay muy poco cuerpo, pero en este caso hay muy poco cuerpo, pero el poco que hay es alcista, así que hay un par de pips que ha corrido, y aquí también pues hay 3 pips o así que ha corrido bajista. Pero son dojis. Ahí ya dependerá de cada estrategia. Si es una estrategia que para la entrada o la estructura de análisis necesitáis un doji puro, pues ahí sería de tipo 1, ¿no? Si lo mezclamos con el concepto anterior, existen dos tipos de vela doji, las que tienen un tamaño de mecha pequeña y las que tienen un tamaño de mecha grande. Entonces eso también puede ser, que busquéis mechas pequeñas, que buscáis un doji siendo muy exigente, depende de cada estrategia, que la apertura y el cierre sea en el mismo punto y que tenga poca mecha. Pues ahí, pero eso ya depende de cada estrategia, ¿eh? El doji por sí solo es eso. Vela martillo, punto 4, ¿no? Las velas, hemos visto el tamaño de cuerpo, el tamaño de mecha, después el doji y ahora la vela martillo. Este es el segundo tipo de vela que es necesario que conozcáis. Y el cuerpo se sitúa en uno de los extremos de la vela y es pequeño en comparación con la mecha, como podéis ver. Y la mecha en uno de los lados es muy corta o inexistente y en el otro lado es muy larga. Entonces, según el contexto en el que se sitúe la vela martillo, distinguiremos entre los martillos extremos y los martillos internos. ¿Qué significa extremo e interno? Pues que no es lo mismo que este martillo venga después de una caída así y pues acabe generando un cambio que pues por ejemplo sea a la inversa, ¿no? Que este martillo venga después de velas en esta dirección, ¿no? Y nos dé el martillo aquí. El tema de los martillos vais a ver que os cambiará mucho la percepción cuando os explique las matemáticas que hay detrás de las velas japonesas. Tipo 5. Hemos visto en realidad dos cosas a tener en cuenta: tamaño de vela, tamaño de mecha, y después 3 tipos, es solo 3 tipos. El tercer tipo, pero es el punto 5, es el cambio de color. Como veis en el ejemplo es muy simple, cuando la vela anterior es alcista y la actual es bajista, hay un cambio de color, y de la misma manera sucede si la vela primera es bajista y la de ahora es alcista. Entonces, estos cambios de colores, cuando ya vayamos ahora en la parte del final del directo, exactamente los nombres que salen en los libros de análisis técnico, veréis que a esta se le llama envolvente porque envuelve la anterior, a este cambio de color se le llama interna porque está dentro de la anterior, y en cambio este de aquí simplemente es un cambio de color porque no está ni dentro ni fuera, se queda a medias, que es el cambio de color más habitual de encontrar en un gráfico. Vamos ya con las matemáticas de vela japonesa. Entonces, lo mejor ya es que vayamos al gráfico para ver esta parte, lo que son las matemáticas. Si tenéis dudas de lo visto hasta este punto, ahora es el momento de preguntar en el chat. Ya sabéis, tenéis que aprovechar que es en directo y podéis preguntar. Por cierto, si estás viendo el vídeo en diferido, puedes preguntar, pero en ese caso en los comentarios. Entonces, estoy utilizando el software de simulación y backtest Forex Tester 4. Si quisieras empezar a probar, cacharrear, a testear, pues te puedes descargar la versión demo. Os paso ahora mismo el link del Forex Tester 4 en el chat. También lo tendréis en pantalla cuando el vídeo termina, que al momento se cuelga en el canal de YouTube. Y bien,
en el Forex Tester 4 tenéis la versión demo o una versión por debajo del precio oficial pulsando aquí, desde el link. Si vais a más información y lo compráis desde ahí, hay la versión para alumnos de Código Trading, bueno, alumnos, seguidores, suscriptores, o simplemente que os pasáis por ahí por casualidad, o sea, no os van a pedir nada, simplemente desde ahí hay un link especial para alumnos o no alumnos, para seguidores de Código Trading y lo tenéis rebajado. Vamos a las matemáticas. Veo, a ver, Jesús León dice, ¿es gratuita? Bueno, la versión demo es gratuita, pero solo hay un mes de data. Claro, si ya quieres tener backtest de miles y miles de eventos, pues tendrás que adquirir una versión de pago. Es muy recomendable si realmente vais en serio, ¿eh? A ver, Jesús que saluda desde Sevilla. ¿Cuáles son las entradas para compra y venta? A ver, en general, lo más habitual, pero eso ya depende de cada estrategia, es que cuando hay un cambio de color de bajista a alcista, entramos al alza. Cuando hay un cambio de color de alcista a bajista, entramos a la baja, y veis, eso es lo más habitual. Pero ya no es solo porque la vela cambia, entro todo el rato, o sea, en una estrategia hay la parte de velas japonesas que acostumbran a dar ya el gatillo, ¿no? La parte del gatillo final para entrar, pero tiene que cumplir otras cosas. Entonces, ahí ya depende. Sergi dice, Dave, ¿a partir de cuántas pérdidas consideras que una mala racha es que es una mala racha o que la estrategia no funciona? A ver, el número de pérdidas por sí solo no me dice si funciona o no. O sea, yo lo que necesito es miles y miles de eventos y esos miles de eventos me acaban generando un gráfico de beneficio, ¿no? O de pérdida. Entonces, ahí hay dos puntos. Uno es saber el beneficio que nos da la estrategia, ¿no? Beneficio que será un beneficio anual o mensual. Claro, el anual, pues si dividimos de 12 nos da el mensual. Y después, otro dato muy importante, aparte del beneficio, que es el drawdown. Entonces, el drawdown lo que acaba dando, el drawdown lo que te acaba dando es la caída máxima. Por ejemplo, este punto hasta aquí abajo ha caído, ¿no? Entonces, esta distancia que ha habido de caída, desde aquí hasta aquí, es el drawdown. Pues pongamos que es del 20% y que el beneficio anual pues es del 23%. Entonces, eso es una buena estrategia. Cuando el drawdown nos está dando, por ejemplo, un 60%, no significa que la estrategia sea mala. Significa que a lo mejor tenemos que reducir el riesgo, porque si nos da un drawdown del 60, pero el beneficio nos lo da del 70, pues está súper bien el beneficio anual 70. Simplemente reduciendo, por ejemplo, a la mitad el lotaje por operación, esto estará en el 30, que ya puede ser más razonable, yo pediría incluso un poco menos, y este de aquí estará en el 35, que sigue siendo pues un beneficio muy interesante. O sea que no es el tema del número de pérdidas, es ver en un backtest el resultado y analizar sobre todo el beneficio y el drawdown, y con esos dos parámetros es todo. Además también el profit factor puede ser un número interesante de ver, pero ya os digo que sobre todo son esos dos. Vamos a ver ya las matemáticas de las velas. Ya lo expliqué en un vídeo, será la segunda vez que lo explico y ya veréis lo interesante que es el tema de las matemáticas de las velas. Pongo color negro en el rotulador y vale. Vamos a ver las matemáticas de las velas. Por ejemplo, vamos a hacer una suma. Las matemáticas de las velas, pues hay la suma, que es la operación más importante. Nosotros podemos coger dos velas, como estas dos de aquí, y sumarlas. Lo voy a extrapolar en este punto. Hemos dicho que en una vela negra la parte alta es la apertura, pues hago la apertura, y en una vela blanca la parte alta es el cierre. Por lo tanto, si lo ponemos aquí, nos da un cuerpo pequeñito
bajista si sumo esas dos velas. Y me da un mechazo hasta aquí abajo, porque es la mecha más larga, y después por arriba, pues una mechita pequeña. Vale, ¿qué tipo de vela es esto? O sea, una vela negra y una de blanca a continuación con un cuerpo que recupera todo y acaban cerrando muy juntas, con mecha por abajo y poca mecha por arriba. Esto de aquí tenía un nombre. ¿Qué nombre es? Pues este caso es el martillo. Entonces, esto es un martillo y ya veis que al final un cambio de color interna pues acaba siendo muy parecido a un martillo, como podéis ver. Aquí hemos hecho una suma de dos velas de cambio de color. ¿Qué sucede si, por ejemplo, sumamos dos velas bajistas, ¿no? Pues vamos a ver, o un pack de más de dos ya. Por ejemplo, estas tres de aquí. Espérate. Estas tres de aquí. Espera, que no. Uy. Ay, que quite el gráfico. Estas tres. Estas tres velas. Podemos ver que abre aquí abajo. Y el cierre es en esta tercera vela aquí, ¿no? Hacemos la apertura de la primera vela y el cierre de la segunda. Vuelve a ser una bajista, ¿no? Porque la apertura está por arriba. Y la mecha, el punto más alejado es este de aquí, por lo tanto mecha por aquí, y por debajo pues no tiene prácticamente nada de mecha. Si os fijáis, el cierre y el punto de aquí no hay nada. Otro martillo, o sea, aquí tenemos un cambio de color que cubre todo en tres velas y da un martillo. Entonces, como podéis ver, el famoso martillo, que es la vela de rechazo más buscada, al final, con el cambio de color también te lo da. ¿Y qué es lo que acaba sucediendo? Pues lo que acaba sucediendo es que cuando realizas un grandísimo backtest te das cuenta que al final, al haber backtesteado miles y miles de comportamientos y en una estrategia decir, vale, velas envolventes, velas internas, martillos, dojis, etc, 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 te das cuenta que no es eso lo que cambia el resultado, que todo sale por el estilo, no hay una diferencia, no es ahí buscar que la vela esté dentro o esté fuera, no. O sea, no funciona más un tipo que otro. He backtesteado muchísimo y lo único que sí que tiene una pequeña desviación es el martillo. Un buen martillo que abre y cierra en el tercio inferior o superior y con una mecha grande, con un tamaño superior a las velas anteriores, no un martillito pequeño, sino un martillo contundente. Eso acaba teniendo una probabilidad. Pero todo lo demás, pues es para llenar libros de análisis técnico. Eso no es que sea solo la opinión, o sea, sí que es mi manera de verlo, mi opinión, pero a mí me gusta simplificar y como yo he hecho muchos miles y miles de backtests y he diferenciado todos los tipos de velas que hay, que ahora los veremos, de análisis técnico, y claro, te das cuenta que al final las matemáticas de las velas te dan bastante la respuesta. ¿Por qué? Porque aparte de una suma, también podemos hacer una resta. Si por ejemplo vamos a este martillo de aquí, que es un martillo interno, pequeñito, lo podemos restar. Decimos, vale, vamos a restar, ¿qué significa? Crear de él dos velas. ¿Dónde ha habido la apertura? Pues ha habido la apertura en este punto. Entonces yo digo, vale, pues ha habido el cierre en este otro punto. Y hago la resta. Lógicamente, la resta bien hecha sería cambiando de temporalidad. Y esta vela pues tiene muy poquita mecha. Y a continuación hago la siguiente vela, que acaba cerrando arriba, abro en el mismo punto que estaba, y ya veis que una resta construye de un martillo un cambio de color. Entonces, ahí, ¿por qué yo acabo simplificando y simplemente os hablo de cambio de color? Da igual si es interno, externo, normal, un cambio de color, y martillos, y mis estrategias tienen ese tipo de entradas, así captas todos los giros, mientras cumpla las otras cosas que lleve la estrategia, Eso sí, tiene que cumplir los otros parámetros. Entonces vamos nuevamente a aquí
y ya nos ponemos en las siguientes diapositivas. Primero de todo, ¿dónde aprender más sobre velas japonesas? Si tenéis ganas de profundizar mucho más sobre el tema, porque este vídeo pues durará unos 40 minutos, entonces dará el tiempo que dará, pero si queréis profundizar más, tenéis la opción de ir a la página web de Código Trading. Os dejo el link de la Academia de Código Trading en el chat y también lo tendréis en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, que se cuelga automáticamente al terminar el directo. O sea, si alguien llega tarde al directo, tranquilo que después el vídeo lo tendrás enterito por si te has perdido la parte inicial. Pues aquí tenéis desde el curso gratuito, que es un curso de 30 videolecciones totalmente gratuito, donde forjarás unos cimientos, y ya te digo yo que hay un vídeo bastante completo también sobre velas, que ahí puedes reforzar, porque si vamos dentro del curso gratuito, aquí las 30 videolecciones, podéis ver que el módulo 2 es de análisis técnico, y dentro del análisis técnico, no, antes del análisis, o sea, las velas ya las explico en la introducción. Hago introducción, mercados financieros, gráficos, que hoy os he tocado un poco gráficos, lo del eje horizontal, eje vertical, que representa cada cosa, pero muy superficialmente, porque el tema de hoy eran velas japonesas. Pues en la lección 4 tenéis las velas japonesas. ¿Ese curso es gratis? Sí, pero a partir de la lección 3 se requiere estar registrado en la web, pero es gratuito, es un registro de tener un usuario y una contraseña para ya ver todo el resto del contenido. Entonces aquí tenéis el curso gratuito para si queréis pues aprender más. Y vamos ya a la parte final que os he prometido, que es ya todos los tipos de velas que hay a nivel de análisis técnico. Yo os he dicho que para mí eso es para llenar libros o webs o cursos o blogs sobre velas, pero que al final, en mi caso, después de muchísimo backtest, no es mejor cuando el cambio de color es interna o es externa o es... no hay diferencia ahí con la estrategia. La estrategia funciona o no funciona sobre todo por las distancias, el ratio y sobre todo la gestión. No es tanto dónde entras, sino dónde sales, si mueves a break-even o no mueves a break-even y si haces trailing stop, etcétera. Esa gestión es la clave. Ode nos dice: ¿qué libro recomiendas de probabilidades de patrones de velas? Bueno, que yo sepa, en los libros te explican los patrones de velas, pero no te dirán la probabilidad, eso tienes que backtestear. Entonces yo, la probabilidad del patrón de velas, el único que tiene una ventaja probabilística y es muy pequeña, cuando hablamos de ventajas son pequeñísimas, es el martillo, pero no un martillo cualquiera, no solo que la apertura y el cierre estén ahí y tal, no, sino un martillo que en el contexto las velas anteriores sean más pequeñas que el propio martillo, que esté superando máximos o mínimos, o sea, es un poco como una estrategia en torno a la vela. La vela por sí sola en medio de la nada tampoco tiene una ventaja. Vale, vamos ya a poner a compartir y ahí lo tenemos, y que esto no me tape el chat. Ahí tenemos, pues avanzo ya todo lo que hemos visto y ya sabéis, si queréis aprender más sobre velas japonesas, en la Academia de Código Trading lo tenéis. Patrones de velas ascendentes, eso significa velas alcistas, ascendentes son alcistas. Pues de patrones de velas ascendentes hay el martillo, ya lo hemos visto. ¿Y qué dirección potencial tiene? Pues tiene una dirección alcista. Un martillo pues tiene una dirección potencial, una lógica de entrada al alza. Sobre todo si se encuentra en un escenario como este, ¿no? Que viene cayendo y ¡pam! Un rechazo, ¿no? De mecha que el cuerpo no es capaz de cerrar pues por debajo de aquí, ¿no? Solo va a la mecha, testea y vuelve arriba. Y eso tiene pues una probabilidad de seguir en dirección alcista. El martillo. Jesús León comenta un tema muy interesante, que es si es mejor el análisis técnico o fundamental. Pues, sinceramente, para intradía es muy importante que, aunque seas analista técnico, toques el tema fundamental, sobre todo para que no te juegue en contra. No es que seas operador fundamental,
pero si hay una noticia de alto impacto evitas operar o pones tus operaciones en break-even o las cierras. En cambio, en temporalidad de swing, H4, diario, ahí afecta muy poco, a no ser que sea un evento muy importante, pues no es tan importante seguir los fundamentales. Muy diferente sería el caso de un analista fundamental que puede o no entrar con un gráfico. O sea, hay mucho analista fundamental que acaba ejecutando la orden en el gráfico. Bien, seguimos con los martillos. Martillo invertido, caramba, pues puede haber un martillo invertido, que es el martillo en la dirección opuesta, que también nos dicen en los libros, porque esta es la teoría universal, ¿no? Un poco de lo que os estoy dando, que no es mi costumbre, pero era para que vierais pues la lógica, ¿no? A ver, esta vela, si hacemos una resta, vemos que abre aquí, y la convertiremos en dos velas, abre aquí, o una suma, mira, vamos a sumar estas dos, abre aquí y cierra aquí, y nos acaba dando pues un simple cambio de color respecto a esta vela roja, ¿no? Que es la roja anterior, que puede ser roja o negra. Pues aquí tenemos que esto no deja de ser esto, que nos acaba dando un poco una vela tipo cambio de color normal. Entonces, con la suma y la resta ya veis que se os pasa un poco ese tema de pensar que el martillo o una formación concreta al final, eso depende de en qué hora acaba la vela, se forma una, se forma otra. Cuando haces muchos miles de eventos de backtest te das cuenta que al final no, o sea, el tema es, yo encontré una estrategia que funcionaba como la trampa y me puse a analizar todos los tipos de vela que ponía en los libros y me di cuenta que todos ganaba esa estrategia. No es que la interna me da peor resultado, el martillo no, en todas daba buen resultado. ¿Y qué me decía el backtest? Que lo mejor era operarlas todas. Entonces dije, vale, pues simplemente diferencio el cambio de color y el martillo, con eso englobo todas las entradas. Vale, pues envolvente alcista, como podéis ver es un cambio de color, pero una vela envuelve la otra. Y dirección potencial, alcista. Penetrante, vela penetrante, cuerpo rojo y fuerte en la primera barra, y el cierre en la segunda barra debe estar a medio camino del cuerpo de la primera barra. Es una señal de reversión tras tendencia bajista. Esa es la teoría que hay detrás de este tipo de velas. ¿Qué más? La famosa estrella de la mañana en español. Seguramente la conocéis más en inglés como Morning Star. Entonces, la dirección potencial es alcista. ¿En qué consiste? Pues consiste en una vela fuerte bajista, en este caso, porque estamos con entradas para ir alcista, tipo de vela, y hace un doji, y después otra vela así. Entonces, esto de aquí, si hacemos una suma, ¿en qué se convierte? En el famoso martillo. Si os fijáis, se empieza aquí esta vela, la apertura, y la última vela de estas tres es el cierre. Y el cierre y la apertura están en el mismo punto. Y toda la mecha que hay, pues si sumamos la estrella de la mañana, acaba siendo un martillo, pero en tres velas. ¿Qué sucede? Que si estamos en M5, veremos esto de aquí. En cambio, si estamos en M15, pues veremos este caso de aquí, ¿no? Porque estas tres velas, al ser cada 15 minutos, son una de sola. Vamos a seguir con los tres soldados blancos. Eso simplemente es tres velas contundentes en una sola dirección, ¿no? Lo opuesto a esto de aquí, que la vamos a ver después, Ahora estamos viendo todas las de entrada alcista. Entonces, ¿para qué ver tres soldados si cuando ya veo este cambio de color, si me está dando entrada a estrategia ya entro y ya me gano todo este recorrido? Pues bueno, y lo mismo, si sumamos los tres soldados, nos acaban dando una vela muy alcista, una vela totalmente alcista con casi nada de mecha. ¿De acuerdo? Depende de la temporalidad en que lo veamos. Ahora, lo mismo a la inversa, los patrones de vela descendentes. Pero ya os digo yo, por backtest, he hecho mucho backtest de todo eso, y es una manera de ponerle nombre a las cosas, pero no es que un patrón es mejor, el otro es peor, tal.
Ahí depende sobre todo la estrategia que uséis. Hombre colgado. El hombre colgado simplemente es el martillo, pero que está puesto al revés, ¿no? No es que vengamos de aquí y entonces es para ir alcista, sino que viene al revés y también es al revés. O sea, es como que nos dice el martillo, pues sirve para entrar en todos lados. Simplemente es ponerle nombre a las entradas. Este martillo, ya veis que es el que hemos visto en la otra dirección, pero ahora es pues para entrar bajistas. El martillo más habitual, ¿no? Que es en extremo la mecha, pues potencial bajista, y aquí se llama estrella fugaz. Al ser de arriba para abajo, pues parece una estrella fugaz, ¿no? Que deja su cola, y la cola es la mecha. Y bien, esos son los nombres habituales de los libros de análisis técnico. ¿Qué más tenemos? La envolvente bajista es un cambio de color. Para mí el cambio de color da igual si es interna, si es envolvente. Ya os he explicado los tipos que hay, ¿no? La interna, la envolvente, y después la que no es ni interna ni envolvente. Y la dirección potencial es bajista. Pero es que esta dirección potencial sobre todo es por esto que hay antes. Porque si estuviéramos viniendo de velas así, pues no veríamos tan claro que esto fuera para cambiar. Diríamos, bueno, esto puede ser una pausita y que siga cayendo, o viniendo de aquí puede ser esto una pausa y que siga subiendo. Por eso que ahí mucho cuidado, porque al final las velas no tienen toda la información. ¿Qué más tenemos para entrar bajista? La estrella del atardecer. Esta ya la hemos visto antes para ir alcista y ahora estamos viendo el caso inverso. Y antes hemos hecho la suma, ¿no? Aquí si cogemos estas tres velas y las sumamos, ¿qué nos dan? Se abre aquí, se cierra aquí, por lo tanto es una vela alcista, y por debajo tiene un poco de mecha y por arriba tiene mucha mecha. ¿Qué acaba siendo esta suma? Pues un martillo. Al final las velas, y aquí bueno, estamos viendo los tres cuervos negros, ¿no? Que antes hemos visto el mismo caso en alcista, en velas verdes, y aquí lo vemos en bajista, y es una dirección potencial bajista. Para mi gusto este tipo de entrada estás entrando ya muy tarde, porque lo más habitual cuando da tres velas así, si hacéis backtest, es que dé un retroceso antes de volver a dar un movimiento. Entonces sería más óptimo entrar aquí que entrar aquí abajo, que es a mal precio ya. Pero ahí cada teoría y cada caso es diferente. Bien, pues muchas gracias, y aquí tenía apuntado lo de vamos a ver un caso práctico. Entonces vamos a hacer ahora el caso práctico, pero en este caso buscando lo que acabamos de ver ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a desplazar y aquí podemos ver una vela interna, ¿no? Hace una vela muy grande blanca y dentro una de color opuesto, bajista, y ha nacido un movimiento. Aquí podemos ver una tipo martillo. Entonces, ¿qué más? Aquí sería cambio de color normal, o sea, si podemos ir encontrando todos los tipos que hemos ido viendo, ¿no? Aquí hay otro martillo, una interna, este cambio de color es interno, ¿no? Porque una vela queda totalmente dentro de la otra, y también encontraríamos pues tipo estrella fugaz, ¿no? Que es un tipo martillo, quizá el cuerpo es un poco en centro, sería más agradable cuerpo aquí abajo, pero bueno, es tipo estrella fugaz, si la buscamos la acabaríamos encontrando, y todas las formaciones se acaban encontrando. Pero eso es más ya el tema de ponerle nombre a todo y encontrar a qué se parece cada cosa, y después tú tienes que darle a eso un backtest, y está bien que tengan nombre, porque así puedes backtestear, puedes decir, vale, voy a ver cómo reaccionan las estrellas fugaces, a ver qué tal en el backtest, y ahí separas el tipo de vela con otros, ¿vale? A ver. Bien, veo que ha habido bastante texto por ahí. Una pregunta, soy músico y veo que las velas muy parecido a cuando haces música, respetando su diferencia. Mi duda, Dave,
después de dos velas bajistas o alcistas se debe entrar. O sea, después de dos velas en una sola dirección, entrar, es que eso dependerá del plan. Por ejemplo, aquí ha habido dos velas y después he seguido más alcista. Aquí ha habido dos velas y ha seguido subiendo. Entonces, claro, pensar que por solo haber dos velas en una dirección va a haber la tercera, pues aquí no la hay. Aquí hay dos velas bajistas y no ha habido la tercera. Y se te fue primero en contra, ¿no? Entonces, eso por sí solo le faltaría la estrategia. ¿Puede ser una estrategia solo con velas? Sí. Es una duda que tengo desde hace tiempo, Rodrigo. En el ejemplo de la vela martillo, ¿por qué el precio empieza muy por debajo de donde acaba el cierre de la vela roja? No sé si me explico. Cuando acaba una, la otra no debería empezar donde acaba esa. Sí, cuando hay desajustes en eso es que hay un gap. Vamos a ver ese caso, por ejemplo aquí. Aquí hay un gap. Si os fijáis, la vela esta de aquí abre en este punto y cierra aquí abajo, ¿no? Si fuera un gráfico de barras. Y ahora debería abrir esta de color verde en este punto y ser así, ser una vela como esta que os estoy dibujando. Pero ¿qué ha sucedido? Que abre aquí, cierra aquí y después abre aquí abajo. Esto se llama gap. Es que el precio hace un salto. Entonces, los veis más fácilmente, por ejemplo, cuando hay una vela verde o blanca, ¿no? Una vela alcista, y la siguiente vela alcista nace aquí, o alcista o bajista. Esto lo veis, ¿no? Que hay un hueco. Entonces, esos huecos existen. Pueden pasar sobre todo en fin de semana, porque el mercado, por ejemplo, en Forex cierra. Si estuviéramos hablando de Forex, el fin de semana, como está cerrado hoy, por ejemplo, cuando abre el domingo por la noche, puede haber un agujero, ¿no? Y aquí ha habido este salto. También puede suceder entre cualquier momento del día por cualquier cosa que de repente dé un salto, pero son saltos pequeños, es más grande el del fin de semana. Y después en otros mercados que cada día abre y cierra, como las acciones, que tienen un horario, ahí también os podéis encontrar con los gaps. Y si nos fijamos aquí, podemos encontrar gaps. Mirad, esta vela, cambio el color, esta vela de aquí cerró en este punto y la siguiente abrió aquí abajo, por lo tanto hizo este agujero. Mirad cuántos pips hay ahí, ¿no? Qué salto que da. Y si vamos buscando, iremos encontrando puntos en los que hace un gap como ese que hemos visto ahí. Entonces, si vamos resiguiendo el gráfico, mira, aquí se ve uno de muy obvio. Esto vuelve a ser un gap, el precio cerró en la parte alta porque es una vela alcista y abrió aquí abajo. Y este agujero de aquí, pues quedó un hueco. Entonces, los gaps forman parte de el trading y se tienen que lidiar con ellos. ¿Yo cómo lo hago? Pues para mí el gap es como que yo me imagino que la vela ha nacido donde tocaba. A nivel de analista técnico yo la relleno. Y para mí esta vela es así. Acabo de completar la vela. Entonces, cualquier gap, por ejemplo, aquí vuelve a haber un gap, esta vela cierre aquí y la siguiente abre aquí abajo. Por lo tanto, si esta vela la completamos, debería ser negra en lugar de blanca, si no hubiera habido el gap. Yo a nivel de análisis técnico trabajo los gaps de este modo que os he enseñado. Bien, doy por finalizada ya la clase de velas japonesas. Creo que hemos profundizado bastante, es la vez que hemos tocado más temas sobre velas japonesas. No es el primer contenido que hago sobre este tema, pero hoy pues hemos tocado ya todos los tipos de velas que hay, para mí, cómo yo lo simplifico. Lo primero que hemos visto es mi simplificación, que solo hay tres tipos para mí: el doji, el martillo y el cambio de color. Lo simplifico así. Todo lo otro ya es poner nombres a variaciones y a estructuras, y ya sería más parecido al chartismo. Bien, antes de terminar, os invito a uniros al canal de Telegram, que estamos muy cerquita de los 4500. A ver si llegamos hoy con este directo a los 4500 miembros. ¿Y de qué os sirve entrar al canal?
Pues para tener análisis de trading todos los días de forma gratuita. Es un canal totalmente gratuito y tendréis análisis todos los días de la semana, de los días de lunes a viernes, y ahí tendréis toda la información sobre nuevos contenidos, artículos que cuelgo en el blog, contenidos formativos, promociones, contenido nuevo en la academia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que haya, directos, nuevos vídeos, etcétera, también en la parte de YouTube. Así que os invito, tenéis el link en el chat y también os lo dejaré en pantalla cuando el vídeo quede colgado. Bien, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este vídeo sobre velas japonesas. Si es así, os agradezco mucho si le dais a me gusta y también os invito a suscribiros al canal. Y para no perderos ningún directo, os digo también que podéis dar a la campanita. Si dais a la campanita no os perderéis nunca un directo porque YouTube os va a avisar. Y visitad también la web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.